nosotros estamos viendo un fenómeno muy grande aquí en México y en la región, en donde el robo de identidad y la identidad sintética, y explico la identidad sintética como simplemente, pues, hoy tenemos la capacidad de crear cuentas de correo o aperturar un celular, una cuenta, una línea de celular o lo que sea, que no necesariamente puedo conectar a mí, que hago pasar por un proceso de aprobación de cuenta y que al final genera una cuenta que puede tener algún punto de dato que sí es real y sí está conectado a ti. Pero tiene una empresa que abrió una cuenta de un usuario que tiene pues data sucia, pero puede haber algo de esa data sucia o esa data, vamos a decir, limpia, que combinada con sucia, que es tuya, de tu propiedad, que se usó para abrir una cuenta, que, por ejemplo, resulta que la persona que la abrió en tu nombre cometió un fraude o efectivamente hizo un no pago. Y entonces termina en un proceso de una... proceso puede ser de una notificación en una entidad de crédito, o una negación de un crédito, entre otras cosas más, ¿no? Que pueden perdurar hasta otras cosas más complejas en donde la vulneración de la entidad de la persona le inhabilita pues, estar en capacidad de interactuar con otros productos y servicios. Así que por esas dos razones, porque existe robo de identidad y porque hay que cuidar la privacidad de los datos, medianamente los usuarios yo creo que hay que llevarlos a hacer un proceso de educación y que efectivamente tengan algún tipo de vigilancia acerca de cómo se usan esas cosas, ¿no? Hola y bienvenidos a otro episodio de Accionables. Mi invitado hoy es Rodolfo Chiari, panameño y fundador de Sempli, una startup que se enfoca en dar soluciones integrales para la prevención del fraude digital. Y quise invitar a Rodolfo para que nos contara y nos explique a muchos de nosotros qué es lo que pasa con nuestros datos después de que a veces nos registramos en un neobanco, a veces que nos toca enviar cuando una empresa, una aplicación nos pide nuestro pasaporte, nuestra identidad, nuestra licencia y un montón de cosas. Creo que de repente uno de los términos más comunes son unas siglas que hemos visto por ahí, KYC, Know Your Customer, o conoce a tu consumidor. Y en resumen, muchas de estas empresas como Sempli y algunas otras que la tienen que construir in-house están tratando de entender quiénes de nosotros somos usuarios 100% reales y quiénes de nosotros estamos tratando de cometer un fraude digital. Si tienes un negocio en internet, creo que vale la pena entender al menos los aspectos básicos de esta parte de la industria, porque sé que a veces los ignoramos, creemos que tal vez no es necesario saberlo, pero creo que en este episodio lo van a encontrar muy educativo y así al menos fue en lo personal para mí. Para contarles un poco de Rodolfo, él comenzó su carrera en Lehman Brothers, donde pasó por el mundo de inversiones y invirtió hasta más de 9 dígitos en empresas de infraestructura. Sempli es su segunda startup en el mundo de identidad digital y después de todo lo que me contó y lo que estoy viendo que están haciendo en Sempli, creo que tiene una visión única y muy interesante de todo lo que se puede hacer en este espacio. Rodolfo tiene además experiencia como estratega en el mundo B2B, en el manejo de equipo y por todo lo que me contó veo que tiene mucha hambre de construir soluciones para Latinoamérica. Como dije antes, Rodolfo es de Panamá y ha vivido en más de 5 países y donde hoy pasa parte de su tiempo en Panamá y por lo menos un tercio de su tiempo acá en México. Sin más, este soy yo y Rodolfo Chiari aquí en Accionables. Bueno, Rodolfo, bienvenido aquí a Ciudad de México y a Accionables, este podcast que estamos haciendo para tratar de crear la mayor cantidad de contenido en español para toda la comunidad de tecnología y emprendimiento que está apostando a este mercado y fuera de este mercado. Sé que, bueno, vienes de Panamá, de donde vives y viniste de visita a la ciudad me imagino, buscar relaciones, buscar clientes. Cuéntame qué andas haciendo por acá en Ciudad de México. ¿Cómo andas, Orlando? Gracias por la invitación. La verdad que sí, o sea, es bonito tener la oportunidad de compartir un poquito a nosotros que estamos tratando de apostar por la región, construir y poner cosas nuevas. Venir a Ciudad de México es parte de lo que hoy en día ya se ha vuelto mi vida. La verdad es una ciudad que tiene una energía tremenda y vengo mínimo una vez al mes, a veces paso hasta 10 días en este mercado que ahora seguro vamos a conversar. Es un mercado que estamos atendiendo con una innovación que el mercado necesita. Así que vengo a hacer relaciones, a posicionarnos y a contar la historia. Qué bien, qué bien. Y bueno, para romper un poquito el hielo, ¿y cómo te va con la comida de Ciudad de México? ¿Tienes algunos favoritos por ahí? No, hay cosas buenísimas. O sea, creo que la oferta de comida, llámese la comida mexicana, que tiene mucha profundidad, o sea, las cosas de las costas, lo que viene de la península de Yucatán, lo que viene del norte también se hace interesante.
Yo creo que la verdad, o sea, no hay nada como ganarle a unos buenos tacos. Las quesadillas, que me sorprende que en Ciudad de México a veces dices quesadillas y no tienen queso, pero son las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? A veces con los amigos digo que cuando eres chico en México, presumo que en las casas te tienen que haber dado como un diccionario, un glosario, porque Literal. me sorprende la profundidad de distintas palabras para definir cosas que son muy similares. Y eso te habla de la riqueza de la cultura del lugar, ¿no? Literal. Tengo 5 años aquí, acabo de cumplir 5 años y todavía, como dices tú, necesito ese glosario, necesito ese diccionario y siempre pregunto qué es esto. Me pasa que leo un ingrediente en un menú y todavía me cuesta entenderlo. Pero bueno, siempre es fascinante porque experimentar en esta ciudad para comer, las sorpresas casi siempre son súper positivas. Siempre. Sí. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué Sempli, qué están haciendo ahorita por la industria? ¿Qué están ofreciendo? Mira, creo que venimos a tratar de ayudar a las empresas a que ganen confianza de con quién están interactuando son sus usuarios, ¿no? Creo que una perspectiva, si te llevo en el recorrido del tiempo, o sea, el ser humano cuando vivía en un mundo solamente físico, podía ganar confianza de esa interacción que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Te estoy viendo, tú me estás viendo, nos podemos estrechar la mano y hacer negocio. En el plano digital es muy diferente, no tienes esa posibilidad. Y por tanto, ¿cómo te aseguras que efectivamente estás como empresa, por ejemplo, que estás ofreciendo emitir una tarjeta de crédito a un usuario, que sepas que efectivamente que la persona que está del otro lado de la computadora, que es equivalente a un 0, es una persona real, es una persona que dice ser quien es, ¿no? Siempre está levantando infraestructura, capacidades realmente para poder que ese proceso de entrar en confianza entre una empresa y un usuario potencial sea extremadamente sencillo. Básicamente nosotros estamos en el espacio de identidad en donde lo que queremos dar es confianza de quién es esa persona que está del otro lado pues, de ese proceso de activación de una cuenta. Pues. Ok. Y para hacer preguntas un poco lo más generalista posible, para alguien que no conoce tanto de repente esta industria o este sector del mercado, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son unos detectives que entonces se ponen a investigar la vida de la gente? ¿Quién les pide a ustedes que hagan esto? ¿Lo hacen ustedes por su cuenta? ¿O ustedes le proveen un servicio a una empresa que necesita esto? ¿O soy yo como persona individual que yo necesito saber si es que para hacer una transacción para rentar este departamento yo necesito trabajar con ustedes? O sea, ¿quiénes son como los actores que pasan en el ecosistema de Sempli? Sí, o sea, creo que tienes dos lados, ¿no? O sea, efectivamente yo les llamaría clientes y usuarios, o sea, hacer la distinción entre los dos, ¿no? Los clientes son básicamente empresas. Podemos usar un ejemplo, como te decía, las tarjetas de crédito es un emisor de tarjetas que tiene un proceso en donde quiere adquirir a un usuario. Ese usuario probablemente es una persona física, puede ser tú. Y en ese momento, cuando tú estás efectivamente acercándote a través de ese medio digital con ese emisor de tarjetas, ese emisor de tarjetas te va a hacer una serie de preguntas que corresponden a entender quién eres tú. En ese momento, cuando tú remites esa información a ese emisor de tarjetas, ese emisor de tarjetas tiene que correr un proceso de verificación de tu identidad. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros realmente muchas empresas o muchos usuarios no van a saber que nosotros estuvimos interactuando. Y por tanto, realmente al quien estamos sirviendo para facilitar ese proceso es a nuestros clientes, que como te decía en el ejemplo, es un emisor de tarjetas de crédito. Perfecto. Ese ejemplo me gusta porque ahorita está muy de moda lo que se llaman estos nuevos bancos o neobancos donde no tienen sucursales. Voy al App Store, me descargo una aplicación, me llega una tarjeta de débito o crédito en pocos días o hasta horas, a veces en algunos casos. Y me ha pasado que cuando solicité algunas, me empezaron a pedir ciertos documentos, tenía que abrir mi celular, subir una foto de mi ID. Si quería subir de niveles, me pidieron que sea un tipo de selfie donde tenía que mover la cara a 360. Y entonces, de lo que estoy escuchando, ustedes están detrás de esa tecnología que le da servicios de repente a uno de estos bancos. Exactamente. O sea, básicamente esta es una de estas cosas que los neobancos, que todos estos entes digitales tienen que ejecutar como en sustituto de la posibilidad de tener esta interacción presencial, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos piden información y normalmente hay que pensar de que en este plano hay buenos actores y malos actores. Ahora después podemos seguro entrar en eso. Tú hablabas como la parte detective, ¿no? Nosotros pensamos de que hay buenas personas y lastimosamente hay malas personas. Entonces, este mundo de verificación lleva mucho un proceso de atestación. Porque lo que te declara un usuario no siempre necesariamente es la versión de la verdad. Entonces, un poco lo que se busca
es que ese emisor de tarjetas, cuando te va a abrir esa cuenta a ti, te pidió esos datos, es de alguna manera u otra verificarlos para asegurar de que tú eres real y que tú eres quien dices ser quien eres, ¿no? Entonces, ese proceso de no necesariamente nada más la recolección, sino la verificación, que haya conexión entre esos datos para poder darle certeza a ese emisor de tarjeta de crédito que puede abrir la cuenta para tu persona con la tranquilidad de que sabe con quién está haciendo negocio, es lo que nosotros estamos haciendo. Interesante. Bueno, ya anoté aquí varias preguntas porque me gustaría que tú antes de empezar a grabar, me comentabas que tal vez los latinos no tenemos tanta conciencia del valor de nuestra data y que la entregamos sin hacernos suficientes preguntas. Tú eres de Panamá, entonces Panamá se hicieron muy famosos los Panama Papers. Entonces, quiero que me cuentes ahorita de eso, pero para yo entender, si una persona como yo va ahorita me descargo una aplicación y empiezo a subir esos documentos, me gustó cuando tú hiciste la analogía de cómo era esto antes de que hubiese un mundo digital. Yo antes me acuerdo, iba al banco y tenía que llevar carpetas, tenía que llevar papeles, alguien me pedía no sé cuántas copias, se quedaba con eso, me llamaba unas semanas después cuando revisaran eso en algún lado. Me da curiosidad. Entiendo que en el mundo físico, en el digital, yo entrego mi información y mis documentos. ¿Cómo se valida eso por detrás? ¿Ustedes consultan con bases de datos de un gobierno? ¿Cómo ustedes terminan sabiendo que la foto que yo subí no es photoshopeada, como dicen por ahí, sí, no es alterada? ¿Cómo? Porque claro, de repente yo puedo entregarte un montón de documentos. ¿Cómo ustedes de verdad terminan sabiendo eso en combinación con tu cliente de que la persona es real? Sí, o sea, quizá ahí te voy a llevar a un plano de una serie de analogías para ayudar en ese proceso, ¿no? O sea, efectivamente, lo que se está haciendo detrás de bastidores es tratar de llegar a una visión unificada de si esa persona es quien es y si al entender eso cumple con un modelo regulatorio o una predisposición de seguridad operativa que te permite de alguna manera contestar si quieres aprobar o no o denegar a esa persona. Estás llegando con la esencia de tratar de contestar una sola pregunta que se alimenta de esas otras preguntas de si la persona es real o si la persona dice quién es. ¿Qué te quiero decir con eso? Vamos a tomar una abstracción y voy a hablarte de un poquito de cómo entendemos nosotros la identidad. Y justo mencionabas, ¿no? O sea, los latinoamericanos, y eso es una visión que tenemos de que efectivamente estamos recién pasando por ese salto de la economía física hacia la digitalización y por tanto estamos dejando un montón de información allá afuera que en otros mercados más desarrollados se ha entendido que esa información, esa data, tiene un valor económico importante y relevante, ¿no? Entonces, te llevo a pensar que la identidad en un plano digital, como no tienes la presencialidad física, es una conjunción de tres cosas. Esas credenciales, te las voy a separar en tres. Credenciales estáticas, las credenciales físicas y las credenciales de usabilidad. Y ahí voy a entrar un poquito en cada una como para que tengamos bastante contexto. Dale. Las credenciales estáticas son las que son únicas a ti y que probablemente reposan en una entidad de gobierno. México es el equivalente del CURP, es tu fecha de nacimiento, es tu nombre, tu apellido. Las físicas, las credenciales físicas, es como ese esfuerzo que todavía estamos haciendo de pasar del físico al digital. Vamos a trasplantar un documento que emite una entidad, me voy a tomar una selfie y voy a vivir algún liveness test para ver si soy real. Y lo otro es el plano de usabilidad. Es cómo interactuamos con los medios digitales y cómo vamos dejando parte de nuestros rasgos y nuestras huellas digitales. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo usamos nuestro teléfono, nuestro email, nuestro IP, nuestros dispositivos, nuestras redes sociales, entre tantas, ¿no? Entonces, muchos de estos procesos, de alguna manera u otra, están tratando de entender todo esto. Y para simplificarlo, piensa como en un combo Big Mac. Las credenciales estáticas que te mencioné son como la soda. La hamburguesa es básicamente las credenciales físicas y el otro son todas las papitas. Y imagínate que en ese proceso, cuando la entidad de crédito justo te tiene ahí en tiempo real, está tratando de entender si efectivamente pues, la soda es real, si la hamburguesa eres tú y si las papitas todas se hablan entre sí. Entonces todo eso se ejecuta en milisegundos. Wow. ¿Qué hay detrás? Toda una serie de bases de datos que van poco a poco alimentando de manera independiente cada una de esas tres verticales de la identidad. Entonces el esfuerzo es tratar de juntar todo, traer esa data limpia y tener la capacidad de, en función, cuando se tiene una vista 360, tomar una decisión, aprobar o denegar. Qué interesante. Y esto es algo que, o sea, entiendo que para usar de repente los bancos,
que tal vez un ejemplo como bastante general. Al banco le interesa saber con quién está haciendo negocios, asumo por un tema de fraude, incluso lavado de dinero, por modelos de riesgo internamente. ¿Ellos están obligados por ley a una regulación que les pide que haga esto? ¿O ellos si quisieran no preguntar, no tendrían que validar quién es quién para emitir una tarjeta? El sector financiero, en realidad, por temas de regulación, efectivamente tiene ciertas obligaciones de hacer este tipo de verificaciones. Okay. Y mucho tiene que ver realmente con el tema de lavado de dinero, como bien mencionas. Ok. ¿Y qué otra industria, como para ir abriendo un poco el abanico, porque estoy usando mucho la industria de finanzas, quiénes son, más allá de los bancos, los grandes jugadores que necesitan este servicio de Sempli, como para que la gente se vaya haciendo una idea de, mira, claro, en el banco ya está muy claro, pero el otro día hice tal tipo de trámite en internet o tal empresa que yo conozco, entonces probablemente tiene algo como Sempli por detrás? Sí, o sea, creo que te puedo hablar de ciertos segmentos, ¿no? Hablamos del sector financiero, dentro de eso están efectivamente los bancos, los emisores de tarjetas, los micropréstamos. También detrás de eso pueden haber, o sea, entidades o procesos con el gobierno que se están haciendo de manera digital, procesos de recursos humanos que también se están haciendo de esa manera. Cuando uno está haciendo compras en internet, en un momento dado, en una bandeja de pago, en un marketplace, también están pasando estas cosas. Cuando uno va a hacer un proceso, por ejemplo, de apuestas en línea, también pueden estar pasando estas cosas. Y creo que cuando lo miras, o sea, al final el pensamiento es muy básico. Es un concepto de confianza. ¿Cómo intermedias confianza en un plano, pues, digital, ¿no? Y creo que conforme estamos interactuando cada día más en el plano digital, pues esas aplicaciones se van a ir extendiendo más allá de lo que hoy a veces se le atribuye a la necesidad de identidad, por lo que te decía y me preguntabas recién de la obligación regulatoria a otros segmentos, ¿no? Ok. Y tú también dijiste algo que me da curiosidad. O sea, yo entrego la información, cumplo con todos los requisitos que pide tu aplicación y la de la aplicación. Tú estás como que en el backend de todo esto y el front yo le entrego al banco todos mis datos. Pero tú mencionaste que el usuario tiene que declarar. O sea, que al final atestigua de que esto es verdadero, ¿cierto? Y ahí supongo que igual hay una brecha que en la tecnología hoy no se puede cerrar y asumo que en el futuro, no sé, mi celular va a ser capaz de agarrar mi huella o esto que he estado viendo de identificación de aeropuertos que ahora te ven el iris del ojo. O sea, yo me imagino que hacia allá va todo eso o... Me da curiosidad. Sí, o sea, yo creo que efectivamente hay una expectativa en ese proceso. O sea, la verdad que creo que cuando nos movemos en el mundo, nos movemos mucho basados en buena fe, ¿no? Y efectivamente tú tendrías la expectativa de que el usuario que se quiere dar de alta, pues suministre información que sea real, que sea válida, que se pueda testar. Pero la realidad es que el mercado no funciona así. Hay demasiados incentivos económicos que malos actores, en la parte un poquito de detective, ¿no? Sí. Suministran información con el objetivo de beneficiarse económicamente de efectivamente accesar algún tipo de cuenta, algún acceso a un préstamo que luego no pagan, que hacen porque suministran información mía o datos míos que combinan con los tuyos, y entonces es una identidad pues, que no es real, se denomina como identidad sintética. Entonces el interés de hacer fraude existe. Y yo a veces pienso y digo, bueno, ¿por qué esto es diferente ahora o cómo lo atacamos? Y nuevamente regreso a esa simplicidad de decir, bueno, es que en el plano físico, anteriormente, pues cuando hay un ladrón de un banco, pues se paraba allá afuera, veías y 3 días después se encontraba una puerta que estaba abierta, buscaba meterse y ahí se metía. En el plano digital, los malos actores no sabemos ni dónde están. Claro. Entonces, un poquito lo que buscamos en ese sentido es, hay una necesidad de hacer una conexión entre los distintos puntos de datos. No es suficiente nada más depender de uno solo. No es como, no hay un silver bullet. Y quizá te hago también otra como que conexión, ¿no? En el mundo de crédito, y a veces me he regresado a través de la conversación bastante a eso, pero por ejemplo, en un momento dado, el sector crediticio dependía mucho de la información de un score de crédito, lo que estaba en buró o en círculo de crédito. Y la verdad que la ejecución de crédito moderno nos ha demostrado, ejemplo siendo por ejemplo Nubank, en donde ese elemento como único elemento en la toma de decisión es imperfecto. Realmente hay una huella digital que estamos dejando allá afuera que es muy rica, nuevamente al valor de los datos, ¿no? Para el proceso de conexión con esa persona que te permitiría verdaderamente tener la certeza de que estás interactuando con la persona correcta, ¿no? Si te abstraigo todo lo que estamos hablando, pues en caso de Sempli es nuestra visión, regresando a la soda, a la hamburguesa y las papitas, vemos una necesidad de hacer conexión con las papitas
porque muchos de los procesos hoy dependen y están muy arraigados al tema de la biometría, pero las tasas de fraude en el mercado siguen elevadas. Y la razón de la por qué creemos que es eso es porque no hay suficiente interacción que se puede lograr hacer en ese proceso de detective de entender bien cómo la huella digital efectivamente está conectada a una persona. Y te digo un poco más. Realmente, y hago este proceso de pensamiento contigo, estamos en Ciudad de México, ¿no? O sea, me puedo ir a Tepito, pago 2,000 pesos y conseguir un INE falso, y no nada más aquí en Ciudad de México, en muchas ciudades de Latinoamérica no es muy complicado. Entonces yo puedo violentar un proceso de la hamburguesa. Sin embargo, si yo abrí un teléfono y ese teléfono ha sido activo por más de 12 meses, resulta que ese teléfono lo tengo registrado en una cuenta de mensajería de WhatsApp. Además de eso, tengo un correo, que el correo nunca ha sido vulnerado en un consorcio de un honeypot. Y además está en un dominio o es de un dominio que es confiable. Y puedo identificar que ese correo está asociado con 3 cuentas de redes sociales, una en Facebook, otra en Skype, otra en Telegram, entre otras cosas más. Yo puedo tener una seguridad de que verdaderamente eres quien dice ser quien es, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la identidad es compleja en el plano digital y necesitas tener como una profundidad más grande, y es la complementariedad de todas esas cosas lo que te permitiría verdaderamente llegar al sentido de seguridad. Todo esto para asegurar que la persona sea quien dice ser quien es y por tanto pelear el fraude y asegurar pues que la persona que tiene enfrente es la persona con la cual quieres estar haciendo un negocio, ¿no? Wow, está súper interesante y te digo, tengo preguntas del consumidor final, vamos a hablar B2C, que sé que no es, digamos, no es cliente de ustedes no le ofrecen servicios a personas individuales, pero yo como individuo de la sociedad, yo debería estar velando de que las aplicaciones que yo use, los servicios que yo contrate, yo debería ser más responsable socialmente con eso, de exigirle más y decir, no, mira, me acabo de bajar esta aplicación que me ofrece un microcrédito, vi que su proceso de onboarding no es como me lo acaba de describir Rodolfo, aquí yo corro un riesgo, porque claro, entiendo que el riesgo, el incentivo grande lo tiene la empresa de no hacer una transacción con alguien que va a ser un fraude o que ya es un fraude desde el registro. Pero yo corro riesgo como individuo de que el proceso de onboarding de una aplicación no sea lo suficientemente buena. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay 2 razones por las cuales lo deberías estar haciendo. Uno, porque haya una buena privacidad de tus datos. Okay. Yo creo que todo el tema, nuevamente regresamos al valor de los datos son tuyos, no son de nadie más. Se utilizan bajo un proceso de consentimiento para poder hacer este proceso, porque en ese momento el usuario tiene un interés de aperturar la cuenta. O sea, se le está entregando, es como que los está entregando con un propósito. Entonces, cómo esa empresa está tratando esos datos, cómo los está cuidando, se me hace que es importante. Y conectado con eso, nosotros estamos viendo un fenómeno muy grande aquí en México y en la región, en donde el robo de identidad y la identidad sintética, y explico la identidad sintética como simplemente, pues hoy tenemos la capacidad de crear cuentas de correo o aperturar un celular, una cuenta, una línea de celular o lo que sea, que no necesariamente puedo conectar a mí, que hago pasar por un proceso de aprobación de cuenta y que al final genera una cuenta que puede tener algún punto de dato que sí es real y sí está conectado a ti. Pero tiene una empresa que abrió una cuenta de un usuario que tiene pues data sucia, pero puede haber algo de esa data sucia o esa data, vamos a decir, limpia, que combinada con sucia, que es tuya, de tu propiedad, que se usó para abrir una cuenta, que por ejemplo resulta que la persona que la abrió en tu nombre cometió un fraude o efectivamente hizo un no pago y entonces termina en un proceso de proceso puede ser de una notificación en una entidad de crédito o una negación de un crédito, entre otras cosas más, ¿no? Que pueden perdurar hasta otras cosas más complejas en donde la vulneración de la entidad de la persona le inhabilita pues, estar en capacidad de interactuar con otros productos y servicios. Así que por esas 2 razones, porque existe robo de identidad y porque hay que cuidar la privacidad de los datos, medianamente los usuarios yo creo que hay que llevarlos a hacer un proceso de educación y que efectivamente tengan algún tipo de vigilancia acerca de cómo se usan esas cosas, ¿no? Ya. Tengo varias preguntas que vamos a ir abriendo. Una es que me cuentes cómo está Latinoamérica en este espacio versus mercados más avanzados, como para entender dónde están los gaps y por lo tanto qué
qué oportunidades hay para una empresa como la tuya? ¿Qué riesgos también están corriendo hoy de repente las empresas que no se han sumado a esto? Porque uno ve que en Europa todo este tema de la privacidad de la data está hiper avanzado. De hecho, yo que trabajo en marketing ha sido súper complejo por todo el tema de los cookies, por todo el tema de retargeting, y se van cerrando cada vez más todas estas plataformas por regulaciones incluso de que no se puede compartir tanta data. Y antes de llegar a esas, quiero empezar de atrás hacia adelante. Tú vienes diciendo varias veces que la data tiene un valor muy grande. Eso sale en memes de Twitter, eso sale en posts en LinkedIn, eso sale todo el tiempo y por ahí hay un post muy famoso que sale como que antes era el petróleo y ahora es como que algo que está extrayendo data de las personas. Cuando tú dices que la data tiene valor, ¿qué ejemplo nos puedes dar? O sea, ¿cómo esas grandes empresas que están acumulando un montón de data, cómo la están capitalizando y cómo la convierten en dinero? No, yo creo que, o sea, lo convierten, te lo voy a hablar de los dos lados nuevamente, el cliente y el usuario, ¿no? El cliente efectivamente puede tomar mejores decisiones porque tiene un entendimiento más redondeado de parte de su usuario. No depende de un solo punto de datos para poder instruirse acerca de la identidad de la persona. Y los usuarios, efectivamente, si tienen la capacidad de tomar prestaciones, como hablábamos, para cuidar sus datos y que sus datos no estén en capacidad de pues, haberse sido suplantados o robados o engendrados desde el mundo de data sintética, tienen un valor porque cuando se aseguran y llegan ante un proveedor de servicio por el cual van a querer hacer ese proceso de apertura de cuenta, tendrían mayor probabilidad de efectivamente conseguir ese objetivo con esa información que están suministrando si la data es de calidad. Ya. Ok. Y entonces me voy a la siguiente pregunta que hablaba. ¿Cómo estamos hoy en la región en esto? O sea, ¿deberíamos estar preocupados? ¿Estamos bien? ¿Se están corriendo muchos riesgos de fraude porque no hemos avanzado a nivel de materia legal en los gobiernos? ¿Porque las empresas no están adoptando empresas como Simply dentro de su proceso de onboarding? Tú que estás en esto, ¿cómo están países más avanzados versus LATAM? Yo creo que el fraude, o sea, es inherente en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, yo creo que uno puede ver a través de toda la historia del ser humano, ¿no? Cuando se crea un código siempre sale un code breaker. O sea, alguien que quiere romper ese código. Claro. Es la realidad del mundo en que vivimos. Ahora, creo que con toda la evolución que hay, conforme cada vez vamos profundizando nuestras huellas, vienen nuevas tecnologías, llámese Generative AI, estos deepfakes y toda esta historia, el reto empieza a crecer cada día más. En otros mercados, Prime Market, Estados Unidos, Europa, hay un esfuerzo de verificación que no nada más es activo. Cuando digo activo es cuando tú como usuario estás en ese proceso de suministrar tu información al cliente, hay una solicitud que te hacen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te generan fricción? ¿Qué tanto te solicitan que tú entregues? ¿Y qué tanto están haciendo, pues, ese cliente en bastidores? Y lo que quiero decir con eso es, mucho de lo que hoy en día se hace en la industria tiene una relación como secuencial. Entrego el teléfono y me mandan un SMS con un password verificable de una sola vez. Entonces, es muy activo. Estaba en una aplicación, me hacen salir de la aplicación en donde mandan el SMS y tengo que regresar ese SMS. Eso es una manera de verificar. Claro. Inclusive es muy lineal. En otros mercados, muchas de esas cosas pasan de manera pasiva. O sea, las empresas, los clientes, se toman el reto de pedirle al usuario la información y es en procesos que pasan detrás de bastidores de manera pasiva, con mucha ciencia de datos, con muchos modelos de aprendizaje de máquina, entre otras cosas, se generan estas conexiones que dan mejores, inclusive mucho mejores, pues niveles de seguridad y de accuracy en la toma de decisión. Entonces falta mucho por hacer en ese sentido en Latinoamérica. Okay. Nosotros pensamos que mucho de la industria, cuando recién, yo diría hace 5 o 10 años, empezamos a digitalizar estos procesos, no había nada, había una necesidad, poco marcado por la regulación, justo hacía esa pregunta, es mínimamente en un archivo de un usuario en el mercado financiero, tengo que tener estos puntos de datos y tengo que tener esta foto de este documento. En mi mente la regulación todavía lo que estaba buscando es el
traslape o el traspaso entre el mundo físico al mundo digital. Claro. Y la realidad es que ahí quedamos. Y eso sirvió sirvió un cometido que fue llevarnos de donde estábamos en el plano físico a donde estamos hoy en un espacio de plano digital. Pero ahora con toda esta tecnología que hay, y por tanto, los malos actores tienen gran acceso a, porque son extremadamente diligentes, con muy buenos recursos, realmente poder vulnerar eso que hoy en día se tiene allá afuera, que tiene esa verificación tan sencilla, muy lineal, es relativamente fácil para ello. Nosotros lo hemos visto y justo antes de comenzar, conversábamos un poquito de cómo sabemos que esto está pasando, ¿no? Y hemos empezado a hacer mucha escucha activa. Aquí viene la parte del detective que preguntabas, ¿no? Nosotros hemos empezado a escuchar a esos malos actores donde ellos se están comunicando. Y te sorprendería que no se están escondiendo en estos mundos de deep, ¿cómo se llama? No son un hacker con una dark máscara. web o de estas cosas. No, están en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, en donde sin ningún reparo, y creo que muestra el sentido de impunidad que tienen, te ponen un anuncio y te dicen, hey, tengo cuentas abiertas en estos 3 neobancos, en estos 3 entidades que emiten microcréditos, en estas 3 que emiten tarjetas de crédito, contáctame y por pocos pesos te la entrego. Eso lo que me dice a mí es que esos fueron esos fueron usuarios que se dieron de alta y que suministraron información en ese proceso en donde probablemente había una hamburguesa que era falsa. Que es lo que te llama identidad sintética. Agarraron varios pedazos de gente y estafaron. Esa es una manera de pensarlo. Pedazos de gente, pedazos de nuestra vida digital y estafaron. Eso me dice que hay un vacío que no se está llenando en donde durante ese proceso de activación de cuenta algo falló en ese proceso de verificación muy básico, muy secuenciado, muy lineal, que de alguna manera otra esos malos actores reconocieron. Inclusive nos hemos encontrado con esos posts en donde describen los malos actores, oye, nos dimos cuenta que en tal neobanco ya cerraron esa puerta que habíamos encontrado que era relacionada a la verificación del teléfono, por ejemplo. Entonces hay que pensar que estos malos actores están constantemente tratando de buscar dónde están las puertas abiertas. Entonces, el esfuerzo es proactivo, tiene que ir evolucionando muy rápidamente. Yo a veces le digo al equipo, y es una visión así como muy estratégica, de que nosotros tenemos que pensar en concepto de estrategia de guerra, ¿no? El arte de la guerra. Y yo pienso que para nosotros realmente triunfar en lo que estamos haciendo es ponernos en la condición de ser ese ejército para nuestros clientes que sea mejor que el ejército que ellos mismos pudieran haber construido. Y la razón del por qué pudiésemos ser mejores es por la especialización, es por este pensamiento proactivo, esta escucha constante y la constante ajuste, porque pelear el fraude como se hace hoy, que es totalmente reactivo, me hicieron un ataque, cerré la puerta, realmente no es la solución. Porque los malos actores pueden ir identificando que tienes 5 puertas abiertas al mismo tiempo que cerraste una. Y eso nos falta en la TAM. Es esta visión de que el fraude es un problema realmente cancerígeno, que no se va a desaparecer y que las empresas tienen algún sentido de responsabilidad de querer hacer un poco mejor el esfuerzo. Y la responsabilidad tampoco se vive. O sea, veámoslo y llevémoslo al plano económico. La realidad es que si tienes un modelo, y voy a usar el ejemplo nuevamente del modelo de crédito, cuando tienes tasas de fraude elevadas, y he visto en este mercado inclusive entre 3 al 10%, cuando están prestando 100, $200 y tienes tasas de interés de lo que puede haber en el mercado, si tienes una tasa de incidencia de ese nivel de fraude, tienes muchos problemas. O sea, no va a cerrar ese modelo económico con unit economics que sean sostenibles en el tiempo. Y para nosotros eso también es un punto de inflexión que estamos viendo que queremos realmente ayudar a los clientes en este momento tan importante. Buenísimo, buenísimo. Estoy anotando aquí mis próximas preguntas. Ya vamos a entrar aquí a la segunda parte del podcast. Y es que, bueno, veo que
ya eres experto en todo esto, o sea, te ves que estás todo el día en este tema y entiendo la especialización de esa analogía que haces de que, bueno, cómo tú puedes motivar a tu equipo y cómo puedes ponerles esa misión muy clara de que, mira, tenemos que agregar más valor que un equipo interno que trate de resolver esto. Y vamos a usar Nubank, que ya lo nombramos antes. Nubank tiene teóricamente muchos recursos y podrá decir, bueno, ¿será que construyo todo este equipo interno de identidad, por así decirlo, de validación de identidad, o salgo a buscar assembly o soluciones similares? Entonces, quería ahora entender un poco cómo Rodolfo llega a esto. ¿Te pasó algo a nivel personal? ¿Una vez estabas leyendo algo y se te prendió el bombillo? ¿Por qué te metiste en esta industria? Yo creo que es uno de esos temas que siempre nacen contigo de querer emprender, ¿no? Yo vengo a una casa de dos emprendedores, entonces como que en la mesa de conversación siempre estuve ahí, tuve una carrera en el mundo financiero, estuve viendo cómo se hacían los modelos de emisión de crédito y en un momento dado, pues estando realmente como un consumidor de un banco tradicional. Y yo creo que tú hacías la mención de dónde soy, ¿no? De Panamá. En Panamá es muy difícil esquivar el concepto de los Panama Papers. Y si tú, pues, todo el escándalo que fue, al final tú lo miras como algo esencial y tenía que ver con la identidad. O sea, tenía que ver con la correspondencia asociada a eso. Y me pasó como un consumidor que traté de abrir una cuenta y me di cuenta, me realicé en el proceso lo demorado que era. Y cuando me acerqué al banco, ya incómodo de varios días en donde la cuenta no se abría, empecé a entender que era el proceso que te comentaba recién, que estaba pasando de verificación que ocurría detrás del usuario. El usuario no lo estaba viendo. Yo como usuario no lo estaba viendo. Y lo que me encontré es que hay una jornada completa, muy compleja, porque la realidad, si recuerdas justo lo que decía previamente, que la identidad digital está compuesta de una soda, hamburguesa y unas papitas, todo eso es data heterogénea que está fragmentada y por tanto hay que hacer un esfuerzo muy grande de hacer sentido, de ir a buscarla primero, después de traerla, limpiarla, hacer sentido de ella y básicamente una vez que la tienes, que tienes la visión, aplicarle a las reglas de negocio. ¿Qué me di cuenta? Que habían procesos allá afuera que tenían como capas o pedazos de esa jornada completa que habían automatizado, pero otros que le estaban tirando pues manos y recursos al tema. Y que realmente eso no iba a escalar y que no iba a escalar dado todas las complejidades y el ritmo de crecimiento que viene pues la economía digital. Entonces empecé a pensar cómo puede ser que pudiera haber una mejor manera de que eso, que es básicamente lo que se requiere para correr estas decisiones, se pudiera básicamente llevar a un concepto de un producto, una infraestructura. Nosotros lo que decimos que hacemos hoy en día es que somos el departamento de identidad que los clientes compran a través de una API. Okay. Si nosotros no existimos, lo que termina pasando es equipos internos, un Nubank, por ejemplo, que probablemente se vio en la necesidad de construirlo internamente, tuvo que recolectar personal de Nubank en el área básicamente de producto, el área de ingeniería, el área de riesgo, el área de cumplimiento, el área de datos, el área legal. Combinarlos a todos y tratar de llegar de manera armónica a que construyan pues, las capacidades de salir a buscar esos datos, a traerlos, a limpiarlos, a generar un motor de decisión y finalmente pues, llegar a la decisión definitiva. Okay. Un poco la visión al final de cuentas, es decir, no lo construyan. Es muy complicado. Y no es complicado porque, vamos a decir, el andamiaje de infraestructura es complicado. Es que es la mente del detective que justo hablábamos, que se toma ventaja constante y entiende que tiene que ir calibrando esa solución para asegurar que refleje la realidad del mercado en donde estos malos actores están constantemente puyando. Y la realidad es que a menos que tengas muchísimos recursos y que tengas un equipo dedicado a esto, que por cierto, yo argumentaría que pudiera tener mejor uso en otras secciones más críticas o que agregan mayor valor de estos clientes, muy difícilmente vas a estar constantemente identificando cuáles eran las puertas que tenías abiertas, ¿no? Y por tanto dejando vulnerabilidades para que estos malos actores se metan. Y como nuevamente decía, muchas veces se pelea de que cierro la puerta pero dejo las otras, no estamos resolviendo el problema. Entonces ahí es donde viene la especialización y la facilitación de toda esa jornada que pues ponemos a disposición a través de un solo API.
¿Y eso es una decisión que tú crees que la toma quién dentro de una empresa? Porque y por eso ustedes existen. Deben haber empresas que se están haciendo esta pregunta en este preciso momento. ¿Hago o no hago mi equipo interno? ¿Vale o no vale la pena hacer outsourcing de esto? ¿Qué mensaje le podrás dar a esa persona hoy que de repente está en ese dilema, en ese famoso versus? ¿Qué crees tú, en tu experiencia, que esa persona hoy no está viendo cuando toma la decisión de construir eso adentro? Y sé que Sí, ya lo hablaste, pero quisiera ver si tienes un poco más de detalles. sí, claro. O sea, yo creo que son dos cosas. Uno es ponerlo a andar. Era parte de lo que describíamos, ¿no? O sea, las personas que tienen que ponerse de los equipos internos a formar vamos a decir, esta herramienta interna, Sí, esto es product management, construirla, literal. exacto, y construir las capacidades, las integraciones con las fuentes de datos, la analítica de los datos, más todos los modelos de decisión que vienen por parte de riesgo y demás. Entonces ese es el equipo, pues las personas, el full time que está dedicado a esto, no nada más a construirlo, sino efectivamente a mantenerlo vivo en Claro. el tiempo. Entonces hay un costo, vamos a decir, de ponerlo a andar que muchas veces no se identifica en su totalidad cuánto es. Y yo te diría que eso es importante, pero donde yo creo que realmente está la oportunidad más bonita de valorar que venga un jugador especializado y te ayude en la jornada, es en lo que para nosotros es nuestro North Star, Ujú. que es realmente asegurar pues, que nuestros clientes puedan hacer onboarding de más usuarios, de buenos usuarios, de manera sencilla y con el debido nivel de accuracy. Para mí hay dos palabras importantes ahí. Y es el tema de sencillo, que es justo lo que hablábamos, te lo voy a facilitar en un andamiaje Ujú. de un solo API, versus tú tienes que construirlo, pero la parte de accuracy de las decisiones, nosotros vamos a vivir y morir como Simply, asegurando que te entreguemos la mejor posibilidad con el grado de probabilidad que realmente te asegure que ese usuario es el que mi cliente quiere tener como cliente. Entonces, muchas veces no se ve, y ahí es donde se esconde, esos modelos internos, esa capacidad interna que algunos de estos jugadores construyeron, en donde dicen, ya yo tengo las capacidades para poder correr un proceso de verificación y de decisión de identidad. Y puede ser cierto, pero ¿qué también ese motor interno toma decisiones? ¿Qué tanto clientes deja por fuera y cuánto efectivamente cuesta esos que dejamos por fuera Ujú. y los malos que dejamos entrar? Ya. Entonces, ese como conexión de un producto de identidad con objetivos de negocio, con ROI, es en donde realmente muchas veces no se está calculando el impacto que esto tiene sobre un negocio y en donde creemos que realmente esta visión de decir, nos vamos a poner como un partner de negocio, Ujú. somos a ser tu partner de identidad que compraste a través de una API Sí. y nos vamos a dedicar específicamente a traerte a ti Ujú. mejores usuarios. O sea, Claro. para que tú puedas crecer mejor. No, me queda claro. O sea, para poner, o al menos a ver si me quedó claro, un ejemplo muy real sería cuál es todas las pérdidas por fraude que puede tener una de estas empresas por no haber hecho un onboarding bueno. Entonces, mira, vale la pena la inversión en Sempli para reducir esa cantidad de fraude que nos puedan estar haciendo. Exacto, ese es un ejemplo muy, muy sencillo Claro, y claro. conectado a eso. Y lo que nosotros le decimos a ese usuario que venimos y llegamos y entonces durante el proceso efectivamente de venta y de Ujú. adquisición de cliente, preguntamos esa métrica y nos dicen, bueno, efectivamente yo tengo 5% de fraude. Claro. Entonces nosotros decimos, ok, ¿cómo con nuestro servicio te llevo a bajar eso? Pero ¿cómo me pago yo solo Sempli? ¿Cómo yo, efectivamente, por lo que te cobramos y por lo que te ahorramos y lo que te conseguimos al negocio, Ujú. se paga solo? Claro. Y ahí es donde sentimos que hay una sensatez en la conversación con nuestro cliente de alineamiento. Porque de nada sirve que te genere ruido, fricción o verificaciones que simplemente no van a necesariamente alinearse con el objetivo que ese cliente está buscando, que es crecer de manera más sensata, más segura, más Claro. sostenible y con mayor certeza, ¿no? Buenísimo. Me quedan 3 preguntas para que agarres ahí aire. Hoy en el stage que está Sempli, que siempre se valora en el emprendimiento que
bueno, se va construyendo el paracaídas mientras te lanzaste del avión. Totalmente. ¿Cuál es ese cliente que hace más fit con ustedes hoy? Donde usted dice, mira, de verdad, con confianza, tales tipos de empresas, tales tipos de negocios, nosotros hoy ya tenemos una solución que agrega valor. ¿Y cuál es ese segmento que tú crees que está listo para ustedes? Sí, yo te diría que o sea, hacerlo muy, muy sencillo, o sea, es efectivamente en México el segmento de crédito, Ok, empresas que probablemente estén operando, dando entre 10,000 y 25,000 créditos mes, ok, créditos a personas físicas, no a personas morales, ok. que ya tengan un grado de maduración, si lo puedo poner en estadios comparados a rondas de financiamiento, pasados una serie A, porque ya pusiste el andamiaje a correr y ahora empiezas, como quien dice, a hacer optimizaciones para asegurar que el modelo es sostenible. Muchas veces nos hemos encontrado que en ese momento empieza a entrar una persona responsable de fraude, anteriormente no había. Pero los retos de fraude son tan grandes que una sola persona, sin un equipo de ingeniería de datos o de producto, entre otras cosas más, le es difícil competir con la agenda interna de desarrollo, por ejemplo, de la mejora del modelo de crédito Ujú. o con cualquier otro componente de UI UX que se esté manejando. Entonces, ahí hay un champion. Esa Ya. persona que hoy en día tiene esa hoja de ruta, que se siente un poco sola, que está tratando de buscar cómo, pues, crece las capacidades del equipo o del cliente sin necesariamente crecer capacidades de a tiempo completo de un equipo que también no necesariamente tenga la especialización. Ahí entramos nosotros. Perfecto. Y bueno, ¿cómo es Sempli por dentro? Alguien que pueda estar escuchando este podcast y diga, wow, estoy haciendo mi carrera, me llama la atención trabajar en esta industria. ¿Cómo es el día a día dentro de Sempli? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes detrás de bastidores para que este producto exista? Sí, bueno, creo que, o sea, efectivamente como empresa joven ahí vamos formándonos, ¿no? Somos un equipo hoy en día de 10 personas, remoto, disperso a través de toda Latinoamérica. Hemos querido buscar el talento donde realmente está. Ujú. Somos creyentes en una cultura efectivamente asíncrona. Es una cultura que requiere realmente de una precisión en la comunicación Sí, sí. y un alineamiento complejo. ¿Qué pasa en el día a día de Sempli? Estamos constantemente hablando qué está pensando esos malos actores, cómo estamos constantemente escuchando, cuáles son las siguientes fuentes de datos que puedan estar allá afuera a disposición, que necesitamos ingestar dentro de nuestro sistema, cómo podemos crear nosotros metadata a través de esa información que podemos conseguir de terceros, cómo creamos modelos de clasificación, cómo creamos modelos no supervisados, cómo generamos un score. Y por tanto es como todo un andamiaje realmente muy enfocado en cuál es ese producto de datos que vamos a emitir un juicio al final Ujú. de, hey, tenemos certeza de que esa persona es real y que dice ser quien es y por tanto tratar de transmitirle esa confianza a nuestros clientes, ¿no? Somos muy analíticos y estamos tratando constantemente de ser muy honestos acerca de realmente el valor que constantemente creamos, ¿no? Hemos venido construyendo mucha infraestructura durante mucho tiempo. Nuestro primer cliente fue Mastercard, entonces necesitábamos como que construir capacidades, le llaman como bank rate en términos de privacidad de los datos, justo que Ok. hablábamos, de disposición y niveles de latencia, de la operatividad del sistema. Entonces, realmente somos una empresa muy enfocada en producto, le decimos que somos product driven, y creo que sí hacemos una gestión de eso. Eh, y eso es lo que creo que nos hace diferentes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Última pregunta entonces. Emprender es durísimo, hay unos altibajos impresionantes y si no está conectado a una misión y un propósito es demasiado fácil despertarse en la mañana y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Sobre todo si ya venías de una carrera donde probablemente te puedes volver a reinsertar, que en la mayoría de los emprendimientos vienen sacrificios de salario, sacrificios emocionales, sacrificios de tiempo en familia, pareja, amigos, todo esto. ¿Tú cuando te despiertas? O sea, ¿qué es eso que te mueve que hace que contrarrestre todo eso que está en contra a la hora de emprender? Porque estadísticamente todo está en contra. Todo está en contra y creo que lo estás Sí, diciendo sí. tú también que eres un Sí. emprendedor, ¿no? O sea, no tengo ni que añadir nada a eso.
Efectivamente, o sea, los nos vienen, si hay 100 en un día, o sea, si hay 100 posibles respuestas en un día, 99 son nos y sale un sí, y ese sí es el que te mantiene, ¿no? Yo creo que en mi caso en particular, o sea, este sentido de que quería ser parte de cómo se está construyendo la región, Ujú. es también una realización de que vivimos en una región que está en una situación en donde no todos participamos de pues, la economía digital. En alguna medida todos tenemos una profundización de smartphones y de participación en redes sociales, pero cómo usamos eso para pues, mejorar nuestra calidad de vida. Cómo eso nos permite ser parte de una movilidad social, porque accesamos a una cuenta de banco, porque accesamos a un mejor servicio. Y en mi visión, nada de eso puede ser posible, no importa cuántos smartphones y cuántas redes sociales estemos usando allá afuera, si no podemos como usuarios darle confianza a las empresas, o las empresas pueden tomar confianza de quiénes son los usuarios, nada de eso va a ser posible. O sea, el motor es un poco un elemento Ujú. competitivo y de creación, de decir, hay una necesidad de resolver la identidad en Latinoamérica. Cuando empezamos, había una pequeña visión, algo que ya se estaba atendiendo, algunos jugadores en el mercado, pero que no estaban listos o preparados realmente para lo que creo que se viene en la región con relación a la identidad, ¿no? Entonces es ser partícipe de decir, hey, hay una oportunidad de ayudar y Ujú. de crear algo que verdaderamente mejore a través de que las empresas se les sea más fácil ofrecer productos y servicios a esos usuarios porque van a tener más confianza y por tanto lo que regrese es una economía circular de más usuarios mejorando en Latinoamérica, mejorando pues su calidad de vida. Buenísimo. Bueno, lo logramos, Rodolfo. Gracias por haberte acercado Se hoy voló. aquí a grabar y bueno, mucho éxito con este emprendimiento y le estaremos siguiendo la pista y ojalá más empresas se animen a trabajar con ustedes, a tomar esto más en consideración y también nosotros los usuarios de repente a ser como más veladores de que en nuestros países y en nuestras ciudades donde vivimos y aplicaciones con las que interactuemos seamos como que más demandantes y más responsables con eso. Así que bueno. No, Gracias de gracias, nuevo Orlando. y todo el éxito del mundo con Semple. No, gracias. Gracias por la invitación y la verdad que bonita la oportunidad de conversar así tan abiertamente. No, a ti, a ti. Muchas gracias.